Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos entonces con nuestra clase de hoy. Hemos visto entonces ya varios temas, ¿cierto? Un primer tema fue eh, los nombres y títulos de Dios en el Antiguo Testamento. Otro tema fue la naturaleza de Dios o los atributos o perfecciones también, que se conoce con esos nombres, esa temática. ¿Y cuál fue el otro tema que vimos? El de los seres espirituales. Entre ellos vimos Satanás. Bueno, empecemos con ángeles, serafines, querubines, demonios y Satanás. ¿Listo? Y hoy vamos a empezar con otro gran tema. El cuarto gran tema de esta materia se llama los mediadores, mediadores de la presencia del Señor. ¿Listo? Señor, en tu presencia estamos. Gracias te damos por tu fidelidad y misericordia. Gracias te damos por este momento que nos permites estar aquí para adorar y bendecir tu nombre. Gracias. Gracias por cada persona que se conecta. Mi Señor sabe con cuántas circunstancias venimos cada uno, pero siempre eres tan adecuado, maravilloso Dios. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Amén. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy importante que es el tema de los mediadores. ¿Listo? ¿Por qué mediadores? ¿Qué pasa con esos mediadores? ¿Por qué es necesario que haya mediadores? Por sencillamente factores diferenciales entre la naturaleza de Dios y el ser humano. O sea, Dios se ha querido revelar al ser humano, pero su naturaleza obviamente no le permite comunicarse de manera directa con el ser humano. ¿Por qué? Por ejemplo, Dios es eterno, nosotros somos sencillamente temporales, sujetos al tiempo y al espacio. Dios es trascendente, nosotros estamos aquí en la tierra. Dios es santo, Él es impecable, nosotros somos pecadores, ¿ya? Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente y nosotros no tenemos nada de eso. Pero sin embargo, Dios quiere comunicarse con el ser humano y lo hace a través de mediaciones. Esas mediaciones, lo que se pretende es que nos den a conocer algo de la revelación de Dios al ser humano precisamente. Y hay muchas mediaciones y ese es el gran tema que vamos a ver a partir de hoy. Se llama el de mediadores de la presencia del Señor. Algunos de los mediadores que nosotros vamos a trabajar es, por ejemplo, los nazareos. Los nazareos, ¿saben ustedes que los nazareos son un grupo que se constituye en mediadores del Señor? Los jueces, los sacerdotes y levitas, también los profetas son mediadores, el rey, los sabios, la Torá, el culto, el templo, son entre otros mediadores a través de los cuales el Señor muestra muchas facetas de su carácter, su naturaleza, su manera de actuar y lo que espera con el ser humano. Ahora, curiosamente, estas instituciones eh, son instituciones humanas y como humanas son, pues tienen muchísimos errores, muchísimos defectos. Pero lo importante es que el Señor, a través de esas instituciones, quiere mostrar mediaciones con el ser humano. Es decir, esas instituciones vienen a ser como representación, en cierta manera, de Dios y lo que Él quiere con el ser humano, su actuar con el ser humano. Por ejemplo, la institución de la monarquía en Israel. Eso no es algo que el Señor quisiera inicialmente, no le interesa. Sin embargo, el pueblo de Israel dice, queremos un rey. Y el Señor, en su misericordia y en su sabiduría, lo que hace es tomar esas instituciones y trabajarlas eh, tratando de mostrar, reitero, algo de su comportamiento, algo de su naturaleza, y también, por otro lado, lo que él espera del ser humano mediante esas instituciones, ¿ya? Entonces, aunque la institución monárquica, en el caso, por ejemplo, de la monarquía, no era la voluntad del Señor, pues sí se constituye en una mediación posteriormente. Uh, y así sucesivamente podremos hablar de cada uno de estos mediadores. El primer mediador del que vamos a hablar son los famosos nazareos. Don Nasir, ustedes están viendo una diapositiva, ¿cierto? ¿Qué pasó? Los nazareos.
Y bueno, el verbo que está en el hebreo para el término nazareo es el verbo nasir, nasir, que es la letra zain, con la letra nun y con la letra resh. Esa es eh, la raíz del verbo nasir. ¿Y qué significa esto de los nazareos? No sé qué tanto sepamos de ellos. Permítame hablarle algo de eso. El nazareo era una referencia o una designación a algo que se sustrae del uso común y se separa y se destina a un uso especial, a un uso que no todo el mundo puede acceder. La Biblia es muy interesante cuando habla del concepto de los nazareos. Cuidado, cuando hablo acá de los nazareos, no estoy hablando del nazareno. Una cosa es cuando decimos nosotros nazareno, que el nazareno es la persona nacida en Nazaret, es un gentilicio, y otra cosa es el nazareo, son dos cosas diferentes. Aquí estoy hablando desde los nazareos, que son un grupo, que si bien no es un grupo religioso, como son los sacerdotes o como son los profetas, pero sí es un sector poblacional muy interesante con unas características bien importantes que nos va a plantear ese concepto. El término básicamente significa prometer solemnemente. Entonces se hace una promesa, porque realmente la persona que desea ser nazareo, que eso en la mayoría de los casos, es voluntaria. Y digo que en la mayoría de los casos porque hay, por ejemplo, podríamos mencionar dos nazareos que a ellos no les preguntaron si querían ser o no, sino que sencillamente se les dijo, estos van a ser nazareos. Uno es Samuel, que su mamá, ¿se acuerdan ustedes cuando estaba orando y allá en Betel y que le dice el sacerdote Elí, de por qué estás ebria, mujer, y en fin. Y ella le dice al Señor que si le da un hijo varón se lo dedicará todos los días. Ese es el nazareo. Entonces no le preguntan a Samuel si quiere o no, sencillamente la mamá decide por él. Y en el caso de Sansón, que es otro nazareo, el Señor es el que dice, según el hagiógrafo, que este personaje entonces será nazareo desde el primer momento y que siempre será, y da una serie de connotaciones al nazareato. El término nazir también significa consagración y también significa diadema. La diadema que tienen los reyes en la cabeza, o incluso también los sacerdotes. ¿Se acuerda que los sacerdotes tienen una tiara donde dice santidad a Jehová? Esa tiara que ellos tienen ahí, o si se puede llamar así, en el hebreo se llama nazir, un nazareo, eso es nazareo. Entonces, básicamente por eso se habla de diadema, ¿ya? Porque es una connotación que se tiene. Muy bien, ¿cuál es la caracterización de ellos? Por una parte, es la abstención de vino. Ellos no pueden beber nada que tenga que ver con la vid, con las uvas, absolutamente nada. Ni vino, ni nada que tenga que ver con eso. Uh, en el capítulo 6 del libro de Números podemos ver nosotros algunas acepciones de este concepto. Vamos a leer unas de ellas. Estoy en Números capítulo 6 y dice así, voy a leer por lo menos las primeras versículos. Habló el Señor a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre, cuidado, o la mujer. ¿Sabía usted que podían haber mujeres nazareas en el Antiguo Testamento? Que no conozcamos de ninguna, pero por lo menos por nombre propio. Pero sí es muy seguro que había mujeres nazareas y este texto nos lo está indicando acá. Podían haber mujeres nazareas, a diferencia, por ejemplo, de los sacerdotes. No podían haber mujeres sacerdotisas, ni tampoco en un caso dado, digamos, no era correcto también que hubiese una mujer que fuera reina, bueno, por lo menos titular. Sí había la reina madre y todo ese asunto. Pero bueno, sí hubo reinas, pero por ciertas situaciones que se dieron ahí. Pero el nazareato podía ser hombres y mujeres. Y dice así,
El hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. En todo el tiempo es un nazareato de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta los viejos no comerá. En todo el tiempo el voto es un nazareato, no pasará navaja por su cabeza, hasta que se cumplan los días de su consagración al Señor. Será santo y se dejará crecer el cabello. Durante todo el tiempo que se aparte para el Señor, no se acercará persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando muera, pues la consagración de su Dios lleva sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato estará consagrado al Señor. Muy bien, entonces vamos trabajando este concepto. Entonces, los nazareatos se caracterizaban por la abstención de vino y otros aspectos que tenían que ver, digamos, con ese producto. Por otro lado, no podían raparse el cabello. ¿Listo? No podían raparse el cabello. No debían contaminarse con los muertos. Aquí vamos viendo, por ejemplo, una persona que fue nazareo, pero que quebrantó todos esos votos de nazareo. Fue este personaje, Sansón. Él se contaminó con los muertos, a él le cortan el cabello. Y la verdad es que el nazareato tiene lugar en una época, sobre todo, una época en la cual en Israel no hay un ejército formalmente establecido. Ojo, esa es la época en la cual los nazareatos tienen mucho más, digamos, relevancia. En la época de la conquista de la tierra, recordemos que ahí está Josué, la conquista de la tierra va más o menos del 1250 al 1200. En la época de los jueces también están vigentes los nazareos, fuertísimo, ¿ya? Y también lo están en la época del reino dividido. Cuando el pueblo de Israel establece un ejército, ¿sí? Formalmente, los nazareos como que pierden un poco de vigencia, pero aún siguen vigentes. Digamos, el papel protagónico de ellos está, reitero, en la conquista de la tierra y en la época de los jueces. Y en el libro de Amós se menciona algo de los nazareos. En el Nuevo Testamento también se menciona algo de los nazareos, pero al parecer con unas connotaciones un tanto diferentes. Entonces, estos nazareos lo que se pretende que hagan es que lleven a cabo ese concepto de la guerra santa. ¿Se acuerdan que hablamos hace unas clases de la guerra santa en Israel, en la cual estas personas son los que llevan adelante esa guerra santa, los que destruyen a los enemigos, los que reaccionan contra la civilización cananea, por ejemplo? ¿Ya? Leamos a Amós capítulo 2, versículos 11 y 12. A ver qué nos dice. En este caso, está hablando, Amós 2, 11 y 12, dice así. Y levanté profetas entre sus hijos y nazareos entre sus jóvenes. ¿No es eso cierto, hijos de Israel? Dice el Señor. Cuidado, mas ustedes le dieron de beber vino a los nazareos y a los profetas mandaron diciendo no profeticen. Ojo, aquí en este texto podemos ver varias cosas. Uno de sus aspectos es que el nazareato está en el mismo nivel de autoridad y de reconocimiento de los profetas. Amós es uno de los profetas clásicos del siglo VIII. Y Amós está hablando de que yo les di nazareos, pero también les di profetas. Entonces está colocando en el mismo nivel de importancia tanto a nazareos como profetas. Y eso es algo bien interesante porque el profetismo en Israel es una institución muy poderosa. Y entonces, reitero, está colocando en el mismo nivel al nazareato. ¿Listo? Y como le comento, tienen una gran actividad en la guerra santa. Ahí está el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 15. Jueces 13, 15. Mire lo que dice el texto. Jueces capítulo 13, versículo 15. Si alguien lo tiene, por favor, léalo.
Pues es 13:15, ¿no? Sí. Dice, entonces Manoa le dijo al ángel del Señor, por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Muy bien. Bueno, hay que seguir leyendo. Si quieres, por favor, sigue leyendo. Dice, 16, me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Bueno, muy bien. La verdad es que hay que leer desde más atrás, pues, honestamente. Por ejemplo, desde el 7. Mire lo que dice el 7. Pero sí me dijo, he aquí que tú concebirás y darás un hijo, por tanto desde ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo para Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Ya? Y entonces después dice en el 14. Otra vez, el ángel contestó a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, y guardará todo lo que mande. Incluso la mamá, desde antes, la mamá está en ese proceso, ¿ya? De no comer cosas sagradas. Y aquí estamos hablando de Sansón. Y Sansón entonces recordemos que tiene una actividad muy fuerte en la Guerra Santa. Sansón recordemos que está en la época de los jueces. Y el primer libro de Samuel, que nos cuenta también el episodio de Ana orándole al Señor por un hijo que si se lo da, se lo consagrará todos los días de su vida. Y otro que muy seguramente usted y yo no lo hemos visto como nazareo. Génesis 49:26. Permítame, voy a compartir algo acá. Génesis 49:26, a ver qué dice. ¿Alguien que lea Génesis 49:26? Dice que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcance las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. Aquí hay algo muy importante. Aquí no sabíamos que José era nazareo. Por lo general, a José no se le reconoce como nazareo, ¿cierto? Sin embargo, este versículo 26 dice que ¿a quién? A Josué, ¿qué es qué? A José, ¿qué es? 49:26, ¿no? Es príncipe entre sus hermanos. Es príncipe entre sus manos, entre sus hermanos, perdón. Apartado entre sus hermanos. Gadja Abija, Gabriel, Juan, Alan, no sé. Aquí está el término, míralo acá. Este es el término para nazareos. Y está en el 49:26, donde dice que José es nazir entre sus hermanos. Fíjense, este es el término para nazareos. Este es el término para nazareos. Y se dice de José, perdón, ¿ustedes están viendo la diapositiva o no? No, pastor. Oh, Voy a preguntar cuál es el término porque no se veía. ya. Ahí sí, ¿cierto? Aquí estamos en Génesis 49:26. ¿Listo? Y estamos hablando de que José es nazir para sus hermanos. ¿Ya? José era nazareo. Infortunadamente, eso no se ve en el español.
Y la traducción que hacen acá tampoco es como, tampoco hace como mucha justicia, porque dice, y las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de mis primogenitores, hasta el término de los collados eternos será sobre la casa de José, cuidado, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos, aquel que fue nazir entre sus hermanos. ¿Listo? Entonces, el término nazareo está para José en ese momento, que es una de las personas que infortunadamente no se reconoce como nazareo. A José poco se le reconoce como nazareo. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué no le pudo dar el reconocimiento como nazareo? O sea, ¿qué impidió eso? No, eso tiene que ver es con las traducciones y con el énfasis que se le da en las enseñanzas a las iglesias al asunto. Textos como este que como le comento, trabajaron el versículo 26, que lo tradujeron como príncipe, pero el término es nazareo, ¿ya? Aquí, entonces, algo muy importante y es que hay varias clases de nazareos. Mire, mencionamos 3 nazareos por nombre: Samuel, Sansón, José. Pero cuando nosotros vemos la vida de cada uno de ellos, todas son diferentes. Samuel está más encargado como de la parte, Samuel también es juez, ¿no? Está más encargado como de la parte litúrgica, ¿cierto? Administrativa del pueblo, y también como mezclado en la parte de la religión. Pero por otro lado está Sansón, que ese no tiene nada que ver con religión y no le interesa nada de eso. Ese está más enfocado como en la guerra y mata gente y lleva a cabo las batallas del Señor y todo ese asunto, pero es nazareo. Pero por el otro lado también está José, como lo acabamos de leer, pero José no se ve mezclado en la guerra y no se ve tampoco mezclado en aspectos litúrgicos, sino que José se ve mezclado es en la administración pública. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, fíjense, tenemos 3 personajes nazareos por nombre propio mencionados y los 3 con roles diferentes. Entonces, el nazareato es una cosa muy rica, tremendamente rica en cuanto a lo que se esperaba de él, ¿cierto? Algunos de esos nazareos tienen un voto de separación, cuidado, de por vida. Es el caso de Sansón y es el caso de Samuel. Hasta el día de su muerte son nazareos. Pero el voto del nazareato no necesariamente tenía que durar toda la vida. La persona que decidía ser nazareo decía, yo quiero separarme para el Señor 1 año, o 2 años, o 5. Pero al cabo de ese tiempo, él entonces levantaba, se terminaba su voto, se rapaba la cabeza, se hacía como un ritual de pureza, luego sí podía comer cosas de la vid, luego sí podía contaminarse con cuerpos muertos. Era solamente en el momento de su nazareato. ¿Listo? Reitero, entonces algunos de ellos tenían una separación, el voto hecho de por vida, pero otros no. Muy bien. Ahí está, entonces tenemos que reconocer que José fue Nezir entre sus hermanos. Y ese mismo texto se repite en Deuteronomio 33:16. O sea, no hay solamente un texto que habla de José como Nezir, sino también está en el Deuteronomio 33:16. Y por eso es que José va a ocupar un lugar muy, muy importante entre sus hermanos, ¿correcto? Muy bien. Pero, como le comento, para un nazareo como Sansón, el ascetismo de su vida, el guardarse de la vid, y el vivir como una vida separada, como si lo hace, por ejemplo, Samuel, no es tan importante para él. Eso no es tan importante, eso como que le resbala. Para él es lo más importante, son las acciones bélicas, ya que lleva a cabo como nazareo de parte del Señor, ¿ya? Pero por otro lado está el caso de Samuel, que ese sí está muy metido, reitero, en lo que es religioso, porque también es un profeta. Entonces, ahí hay que ver diferentes roles en los nazareos. Muy bien. Pastor, una pregunta, perdón que lo interrumpa, pero cuando Sansón perdió su fuerza, porque se desvió del propósito, ¿no? ¿Dejó de ser nazareo en ese momento? No, él no dejó de ser nazareo. No dejó de ser nazareo, pero sí quebrantó todo lo que no debería ser un nazareo. Todo lo que
lo que el nazareo debería abstenerse, lo hizo Sansón. Se contaminó con el cuerpo muerto del león, ¿se acuerda? Cuando mata al león y luego va y se desvía el camino y ve que en el león hay un panal de miel, eso no lo podía haber hecho, lo hizo. Era un borracho empedernido, no debería haberse emborrachado, pero lo hizo, porque ellos no podían tomar ni comer nada que tuviera que ver con la vid, con la uva. Uh, por otro lado, también por contarle su secreto a Dalila, también se le corta el cabello. En fin, o sea, el hombre fue, por eso le estoy diciendo acá que para él no era importante el ascetismo, esa separación, esa pureza de vida, no, solo le importaba, a él lo que le importaba era matar gente. ¿Listo? Muy bien. Pastor, una preguntita. O sea, se podría decir que el que tenía el nazareo, o sea, para siempre era el que, desde el vientre de su madre, ¿no? Como vemos con Sansón y Samuel. Pero en algunos Y casos. los que, pues, en algunos casos. Solamente en algunos casos, que esos casos eran especiales. Pero lo que es el número 6, digamos, la legislación para el nazareo, ¿no? Eso, el tiempo de su nazareato duraba lo que ellos quisieran. Entonces una persona decía, oh, quiero consagrarme un año, o 6 meses, o 2 años. Entonces era ese tiempo el que duraba es un nazareato. Y como les dije al inicio, el momento quizás de más énfasis del nazareato fue en la conquista de la tierra y en la época de los jueces. Ahí fue fuerte ese concepto del nazareato. ¿Por qué? Porque en Israel no había un ejército formalmente establecido, ¿ya? Entonces, al no haberlo, Israel le tenía que echar mano de muchas cosas, y entre esas, o de muchas personas, y entre esas personas a las que le echaba mano estaban los nazareos. Otros eran, por ejemplo, los mercenarios, ¿ya? Que también Israel contrató mercenarios en mucho momento de su historia bélica para que pelearan por Israel, pero aunque no eran del pueblo de Israel, ¿ya? Entonces ellos actúan, digamos que ese es como el momento de más esplendor, la conquista y la época de los jueces, ¿listo? Aunque reitero, no se va a agotar ahí el tiempo en el cual ellos están trabajando. Muy bien. ¿Qué más hacen ellos? Ellos lo que se pretende es que vigoricen la conciencia nacional del pueblo de Israel. Es decir, nosotros somos el pueblo escogido. Y eso del pueblo escogido no es solamente un concepto, digamos, social o político o militar, sino que es sobre todo una fundamentación religiosa. Entonces los nazareos, aunque no son un grupo religioso, como son los sacerdotes o como son los profetas, sí influenciaron fuertemente en la conciencia nacional de que ellos eran el pueblo del Señor, ¿cierto? Ellos somos el pueblo elegido por Dios y por lo tanto debemos andar en consecuencia de eso, caminar en consecuencia de eso. Por eso es que también el reclamo que se le hace al pueblo de Israel en el capítulo 2 de Amós, que lo leíamos ahora. ¿Cómo es posible que ustedes hayan hecho pecar a los nazareos dándoles a beber vino? Eso no es correcto. Está hablando de cómo el pueblo de Israel intenta, digamos, que el nazareato quebrante sus votos, ¿ya? Y no es correcto entonces eso. Muy bien. Entonces, los nazareos también pelearon muchísimo, cuidado, para evitar que la religión israelita cayera en un compromiso con la religión cananea. O sea, ellos no pretendían eso. Ellos pelearon en contra de ese aspecto. No podemos permitir que la religión de Israel esté compartida con otras religiones. Y por otro lado, también algo muy importante, y es que los nazareos fueron algunos de los grupos que mantuvieron viva la concepción religiosa de la guerra. Cuidado, toda guerra en sentido lato en la antigüedad, incluso también en la actualidad muchas de ellas, era mandada por los dioses. Y toda guerra en sentido lato era una guerra santa. ¿Ya? Entonces, como hablábamos en una clase anterior,
A uno no se le ocurre cómo mientras que mata a una persona está brindándole un culto de adoración al Señor, pero eso era lo que pretendía el pueblo, que brindaba, que mientras peleaban había un culto de adoración al Señor, mientras estaban matando a otras personas. Y los nazareos contribuyeron con eso, a que la guerra es algo sagrado, algo santo. De todas maneras, eso está muy relacionado con el poder de Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces, y el texto de Amós 2:11 acusa al pueblo de que ellos han quebrantado los preceptos del Señor, que eran preceptos muy, muy antiguos y que eran preceptos muy importantes. Y reitero, en el libro de Amós 2:11 se está colocando a los nazareos en el mismo nivel de los profetas. Y por lo tanto está ya significando algo que es muy importante. Los nazareos son muy importantes para el pueblo de Israel. ¿Listo? Entonces, de este pasaje de Amós 2:11, lo que se pretende es, por un lado, mostrar la magnitud del pecado de Israel y por el otro lado también deducir la importancia de los nazareos como grupo. Son tan importantes que se pueden colocar en el mismo nivel de los profetas. Ya aquí hay algo bien interesante, porque en los libros de Oseas, capítulo 9, versículo 10, y en Ezequiel 14:7, cuidado, los profetas Oseas y Ezequiel van a utilizar este verbo nacir, el verbo del que estamos hablando es consagrarse, para describir la entrega del pueblo de Israel a otros dioses que no eran el Dios de Israel. Esto es bastante fuerte. Esto es bastante fuerte porque el concepto de nacir es, reitero, alguien que se dedica para Dios de una manera sumisa, total, separándose absolutamente de todo. Y esa es la entrega que el Señor necesita y espera del pueblo de Israel. Sin embargo, en estos dos pasajes que están ahí, reitero, hablan del pueblo de Israel entregándose y utilizando el término nacir, pero no al Dios de Israel, sino a otros dioses. Es bastante fuerte. Leamos por lo menos uno de esos textos. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que habitan en Israel, que se haya apartado de andar en pos de mí, que haya puesto sus ídolos en su corazón y haya establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y que acuda al profeta para preguntarle por mí, yo el Señor le responderé por mí mismo. Entonces, aquí donde dice que haya puesto sus ídolos en su corazón y haya establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad. Ahí entonces está el concepto del nacir. Se han consagrado, nacir, para el sacerdote. Muy bien. Este término, como les comenté, también significa diadema y se usa como el distintivo que utilizan los sacerdotes. ¿Se acuerda? El sacerdote que desea santidad a Jehová. Por ejemplo, en Éxodo 29:6. Éxodo 29:6, que dice: pondrás la mitra sobre la cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Ojo, la diadema santa. Luego tomarás el aceite, la unción, lo derramarás sobre su cabeza, lo ungirás. En fin, esa diadema santa, reitero, era donde decía santidad a Jehová. Y eso que se traduce aquí como diadema es, en el hebreo, es el término nazir. Es el término para nazareo. O sea que desde esa perspectiva, el sacerdote también debería ser como una especie de nazareo para el Señor. Y en el 39:30, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad del Señor. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra, por arriba, como el Señor lo había mandado a Moisés. Ahí está. Y en el libro de Levítico, capítulo 8, versículo 9, también dice lo mismo. Permítame, hago una intertextualidad, hablar un momentico del nacir en el Nuevo Testamento, porque también en el Nuevo Testamento hay nazareos, ¿listo? Y uno de esos está en el texto de Hechos, capítulo 18, versículo 18. Reitero, permítanme, estamos en teología del Antiguo Testamento, pero permítame mencionar algo del Nuevo Testamento.
Hechos 18:18. Pablo permaneció allí muchos días. Luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Junto con Priscila, Aquila, en Cencrea se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. O sea que en un momento Pablo también se constituye nazareo para el Señor. Y parte de ese voto es que no se corta el cabello. Pero aquí en este momento ya se termina el voto de nazareo y entonces, ya hay que cortarse el cabello porque ya se terminó el voto, ¿cierto? Mira lo que dice en el 21, 23 y 24. Haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces, aquí en este texto, en estos textos de Hechos, va a continuar la línea del nazareato de número 6, ¿ya? Consagrándose estos personajes al Señor por X o Y cosas. Muy bien, preguntas de los nazareos. Eso es, grosso modo, algún pequeño estudio de este grupo. O sea, pastor, que cualquiera que quisiera ser como nazareo podía hacerlo. Sí. O sea, bueno, yo voy a hacer, o sea, voy a apartarme para Dios y ya está. Bien, cualquier persona podría hacerlo. Recordemos que le dije hombre o mujer. El asunto es que tuviera la intención de hacerlo y hacerlo bien, porque no era tan sencillo una comunidad, por ejemplo, tan agrícola por tradición y dejar de tomar vino o contaminarse con un cuerpo muerto. O sea, eso no era tan sencillo cumplirlo, ¿ya? Pero efectivamente lo que se pretende es que, bueno, si quieres ser nazareo, listo, puedes hacerlo, no hay ningún inconveniente. Si quieres dedicarte al Señor, amén. Preguntas. ¿Listo? Eso, grosso modo, acerca de los nazareos. Vamos a hablar de otro tema u otro grupo que son los jueces. Si no hay más preguntas. Estamos recordando que estamos trabajando, recordemos que estamos trabajando los mediadores de la presencia del Señor y que dijimos que esos mediadores son precisamente el nazareo, el juez, el profeta, el sacerdote, el templo, el culto, la Torá, el día de descanso, todo eso se constituye en digamos, mediadores entre Dios y los seres humanos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, continuemos entonces con los jueces, con los jueces. El término para juez es el término shofetim. Los shofetim es la letra shin, la letra tet y la letra p. Esa es la raíz para el término shofet, juez. Y cuidado, aquí algo muy importante. Los jueces en Israel no son, porque a nosotros nos cuesta un poco de trabajo muchas veces desligarnos de lo que nosotros tenemos en nuestra mente para trabajar los conceptos que están en el texto bíblico. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de los jueces, es muy posible que nosotros digamos jueces así. Y como nosotros tenemos un concepto de juez, un señor con una toga, un birrete, y repartiendo leyes por todo lado, ¿cierto? No, no hay nada más falso que eso en el texto bíblico. Los jueces no tienen que ver con eso, ni tampoco tienen que ver con aspectos militares, ¿no? Con aspectos religiosos, no le interesa. Ni religiosos ni legales. Los jueces en la Biblia no son ni religiosos ni legales. Son unos líderes carismáticos, políticos, que les ayudan a vencer, digamos, a sus enemigos en un momento dado. Muy bien. Así es de que los jueces no van a ser líderes religiosos, sino que son reformadores militares. Es decir, todo lo que pretenden hacer los líderes es sencillamente reformar militarmente al país. No, ellos no son tan conocedores en leyes como en el sentido actual de los jueces. De hecho, es muy posible que quizás la única persona que
que trabajó como juez en Israel desde la perspectiva del gobierno es la señora Débora. Ella sí fue una persona que, aunque era juez, también estaba ahí, digamos, tratando de juzgar algunos casos. Débora, ¿listo? Pero los jueces no son conocedores de leyes en el sentido estricto del término, en el sentido actual. A usted es juez, usted tiene que conocer mucho de leyes. No, no, porque el énfasis de ellos era un énfasis más bien militar, ¿correcto? Como de las decisiones que tomaba una persona sobre otra también, en ese aspecto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? El juez ve que hay, digamos, unas relaciones que están resquebrajadas de dos o más partes. Y el juez lo que pretenderá es restaurar esa relación. ¿Ya? Restaurar esa relación. Ahora, el asunto es que a veces lo hace a través de la guerra. Pero la idea de eso es restaurar la relación de Israel. La situación de una, de dos o tres o cuatro o cinco o seis tribus. Entonces el juez lo que pretende es cómo miramos qué está pasando en esta situación y cómo solucionamos ese aspecto, ¿cierto? Entonces el juez es un hombre fuerte que restablece la situación de Israel, de una o de varias tribus. Cuidado, cuando la situación de esas tribus está muy comprometida en Israel, cuidado, por la opresión de los enemigos. Usualmente la Biblia, como es un libro de teología, siempre nos va a dar el énfasis teológico de los aspectos, de las diferentes experiencias y todo. Desde esa perspectiva, se dice siempre que en la época de los jueces, Israel tenía como un círculo vicioso. A ver si lo tengo por acá. Tenía un círculo vicioso de pecado, castigo, de prosperidad, castigo, pecado, liberación. Pues es un círculo vicioso que el pueblo de Israel tiene con el Señor, ¿ya? Entonces, algo así como que el Señor permite que el juez libere a Israel. Y por otro lado, ese castigo del pueblo se presenta porque el pueblo está en pecado. Pero no solamente por eso, sino que también se da porque el pueblo de Israel no tiene las posibilidades de defenderse frente a sus enemigos. Por ejemplo, los filisteos o los cananeos. Estos dos grupos tenían unas armas y una tecnología bélica muchísimo más avanzada que el pueblo de Israel. Israel, por lo tanto, no puede hacerle frente a ellos. La explicación teológica de ese evento es que no, es que el pueblo de Israel está en pecado, están en pecado y por eso son entregados en manos del enemigo. Hay una justificación teológica muy importante, pero no es la única. Hay otra explicación, como le comento, en el sentido de que el pueblo de Israel no tiene el armamento adecuado, ¿cierto? Entonces ellos definitivamente dicen, no podemos hacerle frente y los enemigos de Israel lo que hacen es aprovecharse de esa situación y subyugar al pueblo de Israel, esclavizarlo. Entonces, cuando está esclavizado, ahí viene el juez en Israel y trata de liberar a esa nación, ¿ya? Eso es lo que se está planteando en el libro de los jueces. Esa intervención que tienen los jueces en el pueblo de Israel puede ser por varios motivos. Por ejemplo, uno de los motivos por los cuales pelea un pueblo o una persona contra un pueblo o algo así, es una injusticia recibida, una injusticia que cometió alguien en contra del juez o en contra de Israel y se inflama ese carácter de humanidad, ese carácter de pueblo escogido y entonces empiezan a pelear con ellos. Pero, por ejemplo, el caso de una injusticia recibida está en Jueces 8:18, que es el caso, por ejemplo, de Gedeón. Y entonces los jueces pueden actuar por varias cosas.
Una motivación que los lleva a actuar es una venganza personal, es decir, alguien me hizo algo y yo se las voy a cobrar. O por el otro lado, entender que ellos no pueden estar subyugados como pueblo y se les despierta en ellos un sentimiento nacional y con ese sentimiento entonces se trabaja muchísimo en favor del pueblo de Israel, destruyendo a los enemigos. Entonces, por otro lado está, digamos, el juez muchas veces está impulsado por la opresión de los enemigos. ¿Cómo es posible que nosotros estemos esclavizados? Eso está, por ejemplo, en Jueces capítulo 3, versículo 7 en adelante, o Jueces 3, 16, 21. Entonces ahí vemos cómo los jueces en Israel actúan con base en diferentes aspectos. Eso es como lo que se trabaja ahí, ¿ya? Y esos nazareos lo que se pretende es que ellos tienen filiación divina, ellos son poderosos, ellos son guiados por el Espíritu Santo, porque curiosamente el libro de los jueces en la Biblia es el libro de más actuar del Espíritu Santo, del Antiguo Testamento y creo que incluso también del Nuevo. Es el libro de los jueces, es el libro más, donde se presenta más desarrollo de la época de los jueces en Israel. ¿Listo? Y sobre todo más apoyo supraterrenal de parte del Espíritu del Señor. El libro de los jueces es el libro del Antiguo Testamento donde se evidencia más la actividad del Espíritu del Señor, de lo que se conoce como el Ruach HaKodesh. Ahí está actuando en la época de los jueces. Pues la verdad es que estos eran personas que se destacaban en la guerra, ¿cierto? Pero curiosamente, como le comento, no todas las veces sobrepasaron las fronteras de su tribu. Hubo veces en las cuales definitivamente solamente estuvieron en su tribu. Muy bien. Y en los jueces hay dos conceptos muy unidos, que es el de la libertad nacional y la libertad religiosa. Cuando obviamente un ejército enemigo tenía subyugado a Israel, no podían adorar al Dios de Israel, tenían que adorar al Dios de ese ejército. Pero entonces los jueces van a intentar lidiar con ese aspecto de tal manera que van a tener una libertad nacional y libertad religiosa, tanto para ellos como para todo el pueblo de Israel. Y eso es, digamos, aquello de lo cual se agarra la gente. Muy bien. Curiosamente, las intervenciones bélicas de los nazareos están con el consejo del Señor. El Señor es el que manda. Sí, vayan a la guerra. Vayan que yo les voy a defender. Mire lo que dice en Jueces 6:34 y 11:29. Por favor, alguien que lo lea. Jueces 6:34. Dice, Jueces 6:34. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Muy bien. Y el 11:29 dice así. Entonces, cuidado, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y se recorrió Galaad y Manasés. De allí pasó a Mizpá y de Mizpá de Galaad pasó a los hijos de Amón. Entonces Jefté hizo voto al Señor diciendo, en fin. Aquí hay algo muy importante y es que la guerra en el Antiguo Testamento se hace de acuerdo al consejo divino. Ya, de acuerdo al consejo divino. ¿Es tu voluntad que vayamos a la guerra, sí o no, Señor? Y con base en eso, entonces, actuaban. Aquí es un caso, digamos, como sobresaliente entre los casos de los jueces. El caso sobresaliente es el caso de Débora y Barak, que, reitero, lograron
la liberación como de unas 6 o 7 aldeas diferentes y se están constituyendo digamos, en armas o en grupos de defensa muy poderosos para Israel. ¿Listo? Ese es el asunto. Muy bien. Entonces, las victorias de los jueces incluye también el que la conciencia vital, el espacio vital del israelita se desarrolle, pero no solamente para los poderosos, sino para las minorías israelitas. Ahora, por otro lado, aquí hay algo muy importante. Recordemos una cosa. Recordemos que el libro de Josué y Jueces, ojo con esto que les voy a decir, el libro de Josué y Jueces pertenecen a un documento grande que se llama el documento deuteronomista. Ese es un documento muy, muy grande, ¿ya? Y ese libro de los jueces incluye ese documento, o está incluido en ese documento. Está Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. Recordemos que son esos libros. Esos libros se terminan de escribir en el exilio y posexilio para cuando el pueblo de Israel tenga que regresar a su tierra. A ver, y cuando regresemos, ¿cuál es el sistema gubernamental que nosotros vamos a instaurar en Israel? ¿Vamos a tener monarquía o vamos a tener jueces? Y este libro de los jueces presenta como dos grandes luchas entre el sistema gubernamental que nosotros deberíamos haber implementado. Entonces algunos van a decir, no, para mí definitivamente va a ser un momento en el cual se va a trabajar de X o X manera, pero por otro lado, entonces dicen, no, tiene que ser de X manera. Entonces unos van a decir sí a los reyes y otros van a decir sí a los jueces. Por eso, en el libro de los jueces se va a ver al pueblo en algunos momentos como hablando mal de los jueces y en otros momentos hablando mal de los reyes, ¿ya? Por ejemplo, Jueces 18:1 y 19:1, mire lo que dice. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Y cuenta historias muy fuertes. En el 19 cuenta la famosa historia del levita y su concubina. ¿Recuerdan ustedes? Una mujer que la violan un poco de hombres, que luego su marido la descuartiza y manda su cuerpo en diferentes partes de Israel, en fin. Y entonces se dice, pero todo eso se cuenta bajo la tesis del 18:1 y 19:1, que en aquellos días no había rey en Israel. En otras palabras, lo que está diciendo la geógrafa, vea, la geógrafa es, si hubiese habido rey en Israel en ese momento, pues sencillamente esto que le voy a contar no habría tenido lugar, pero tuvo lugar y eso es una señal de que los jueces no eran los mejores gobernantes que teníamos. Podemos tener mejores que son los reyes, pero por el otro lado hay textos que hablan de los jueces como lo mejor que le pasó a Israel. Por ejemplo, como el Jueces capítulo 2, versículo 16. El Señor les levantó jueces que los libraban de manos de quienes los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos del Señor. Ellos no lo hicieron así. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y lo libraba de manos de los enemigos, mientras aquel juez vivía. Mientras que, por otro lado, según el texto bíblico de Samuel, Dios no está con el rey. Dios ha abandonado en este caso, a Saúl, pero Dios sí está con los jueces. Entonces, fíjese cómo se presenta esa perspectiva. Ahora, cuando nosotros leemos textos, por ejemplo, como el Jueces capítulo 3, versículo 12, mire lo que dice. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, por lo cual el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque había hecho lo malo ante los ojos del Señor. El rey de Moab juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Entonces sirvieron 18 años los hijos de Israel al rey a Eglón, el rey de los moabitas. Y clamaron los hijos de Israel al Señor y el Señor les levantó un libertador. Cuidado. A Ahod,
hijo de Gerá, benjaminita, el cual era zurdo. Aquí hay algo muy importante, porque Ahod es una persona que es zurda. Pero ¿sabe que Ahod de dónde era? ¿De cuál tribu era? De la tribu de Benjamín. Y recordemos que la tribu de Benjamín, ¿qué significa Benjamín? ¿Se acuerda? Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Y Ahod le sale zurdo. La mano izquierda de Ahod en este pasaje tiene un papel protagónico. Pero entonces, ¿por qué se pretende hablar de este juez hablando algo malo de él? Porque así no se quedan ganas de que los jueces, de que el gobierno anfictiónico, es decir, el gobierno de los jueces, sea establecido nuevamente en Israel. No, no queremos jueces. Eso lo dicen los sectores poblacionales promonárquicos, los que están a favor de la monarquía, y hay otros que están a favor de los jueces. Entonces hay dos grandes fuerzas políticas actuando en Israel, en el exilio y en posexilio. ¿Listo? Entonces se empieza a hablar mal de los jueces acá. Por ejemplo, Débora. Uno diría, es la mejor de las jueces, es increíble todo lo que hace, pero cuidado, tenía una gran deficiencia. ¿Cuál era la deficiencia de Débora? Era mujer. Ya con eso, definitivamente no habría absolutamente nada. Por otro lado está, por ejemplo, están otros, creo que es, si no estoy equivocado, Jefté, que es hijo de una prostituta. Entonces se pretende como colocar un talón de Aquiles en cada uno de los jueces para así evitar que ese personaje o que esa manera de gobernar vuelva a ser implementada en Israel. ¿Sí me estoy haciendo entender cómo funciona ese aspecto? Entonces, ¿por qué? Porque los jueces pretendían ampliar el espacio vital, es decir, que los derechos y las oportunidades de las minorías del israelita de base como que surgiera, y a los monarcas no les interesaba eso. ¿Listo? Entonces, ellos, los jueces, iban a representar como esa resistencia y querían vigorizar la voluntad del Señor, sencillamente hablar de su religiosidad. Todo ese aspecto debían ellos, digamos, considerarlo importante. Pero por otro lado, como les he venido diciendo, hay una ética que es muy, muy discutible en los jueces. La ética, por ejemplo, de Ahod, que es hijo de la tribu de Benjamín, pero que le sale de mano izquierda, como le estaba comentando. Por otro lado, Jefté, ¿se acuerdan Jefté? Que dice, la persona que salga a recibirme la ofreceré como sacrificio. Y finalmente termina sacrificando a su propia hija. O por ejemplo está Jael, que Jael le ofrece, era la laminilla que tenía anteriormente, ahí está Jael, le ofrece leche a Sisara y termina matándolo. Entonces, ¿cuál es la ética de esos personajes en el libro? Y se ha hecho, digamos, un intento por defender por qué están haciendo lo que están haciendo esos personajes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, los nazareos, perdón, los jueces son esos que son instrumentos de Dios para libertar al pueblo de Israel de mano de los enemigos, y lo hace con estrategias bélicas supranaturales, siempre con el poder de Dios, el cual viene a los jueces y los ayuda, los faculta para abrir, para hacer cosas que de ninguna otra manera hubieran podido haber hecho. ¿Quiénes? Los nazareos. Perdón, los jueces no habrían podido hacer eso que hicieron sin la ayuda del Espíritu del Señor. ¿Por qué lograron hacer esas hazañas? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre ellos, el Ruach HaKodesh. ¿Listo? Y por lo tanto pudieron liberar a su pueblo. Muy bien. Preguntas. Pasar una pregunta, ¿cómo se llamaba el documento donde está el libro de Josué y jueces? El documento. Se llama el documento deuteronomista. El documento deuteronomista, que es un documento que inicia, recordarán ustedes, en la época de Josías, el rey Josías, cuando estaba reparando el templo. Y se cree que ese documento empezó a escribirse ahí cuando, eso es más o menos 621 antes de Cristo, cuando el rey Josías
está reparando el templo y llevando al pueblo de Israel a un arrepentimiento, pero de todas maneras eso no se da. Pero ahí en ese momento es que se empieza a colocar por escrito el texto todo el texto que se conoce como el escritor deuteronomista. La teología deuteronomista es la teología más avanzada que está en el Antiguo Testamento, la más desarrollada. Cuando se habla de la teología deuteronomista, no es de ninguna manera la que está incluida en el libro del Deuteronomio. Parte de la teología del libro del Deuteronomio, pero es muchísimo más amplia, ¿ya? La teología deuteronomista es la más avanzada que hay en el Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces, esos fueron unos héroes de una época en la cual el Espíritu de Dios actuaba por parte de ellos de una manera bastante impresionante. Pregunta. Y claro, les estaba hablando de la ética de los jueces, y definitivamente tenemos que decir que los jueces no tienen una ética muy adecuada, y eso tenemos que reconocerlo, que sus métodos, sus costumbres están muy lejos de ser aprobados por el Señor, pero que el Señor finalmente termina, digamos, respaldándolos, porque el propósito de Dios es más grande que ese aspecto. Muy bien. Este es el ciclo que yo les comentaba. Miren, lo que está ahí en la laminilla. El pueblo de Israel estaba en libertad, pero cuando ellos estaban como y se sentían como libres, había el pecado, o lo que llaman ahí la apostasía, ¿ya? Y cuando eran pecadores, entonces ellos eran esclavizados por sus enemigos. Pero ¿qué pasaba? Cuando ellos se veían esclavizados, ellos se arrepentían y clamaban al Señor, y el Señor los liberaba. Esta plantilla que está acá es un círculo que se da en la época de los jueces. Un círculo que se repite con cada juez. Hubo más o menos unos 15 jueces en Israel. La Biblia habla de 12 jueces por nombre, y 3 de ellos que son Samuel y los 2 hijos de Samuel. Ellos entonces son esa clase de personas. ¿Listo? Entonces, los métodos de los jueces no son los mejores, ¿no? Tienen conceptos reprochables, ¿ya? Toman decisiones que son reprochables, pero aún así el Señor los utiliza para hacer su obra, tal cual nos utiliza a nosotros a pesar de nosotros mismos. ¿Listo? Muy bien. La Biblia hace una distinción entre jueces mayores y jueces menores. Eso es muy importante. Jueces mayores y jueces menores. Los jueces mayores son, por ejemplo, Otoniel, que posiblemente libertó a Judá. Ahora, ¿por qué se habla de jueces mayores y jueces menores? Porque los jueces mayores son aquellos a los cuales el texto bíblico les atribuye más texto para contar su historia. Es decir, hay jueces a los cuales la Biblia les utiliza 2 o 3 capítulos para dar a conocer su mensaje, ¿cierto? Pero los jueces menores, la Biblia utiliza a veces un solo versículo o 2 versículos para hablar de ese juez. Entonces, cuando la Biblia habla o utiliza mayor texto bíblico, entonces se habla de jueces mayores. Cuando utiliza menor texto bíblico, se habla de jueces menores. Preguntas de esta parte. Entonces, los jueces mayores son, por ejemplo, Otoniel, Ahod, que Otoniel liberó posiblemente a Judá. Ahod libertó a Benjamín y a Efraín. Débora y Baraj libertaron, creo que fueron los que más tribus defendieron, que fue la tribu de Efraín, Benjamín, Zabulón, Isaacar, Galaad, Dan, en fin, Neftalí. Ahí está, esos son los jueces mayores y las tribus que ellos, cada uno de ellos, digamos, defendió. Por otro lado, otro juez mayor está Gedeón. Gedeón, que era un granjero y que libertó
tanto a Manasés como a Asher, como Zabulón, como Neftalí, en fin. Y otro juez mayor está Jefté y Sansón. Reitero, ¿por qué se les llama mayores? Porque la Biblia utiliza mucho más texto para hablar de sus hazañas, mientras que los jueces menores no utilizan mucho texto, la verdad. Muy bien. Y por otro lado están los jueces menores. ¿Cuáles son esos jueces menores? Está Sangar o está Tolá, que mire, 2 versículos solamente para hablar de su hazaña. O está, por ejemplo, Jair, 2 versículos también. O está Ibsán. ¿Listo? Está, por ejemplo, Olán, está Abdón. Todos esos son jueces menores. Y los otros son jueces mayores, que fueron libertados que libertaron algunas ciudades. Preguntas de esto que estamos acá viendo, que son los jueces. ¿Qué preguntas tienen? Estamos con la teología del concepto de los jueces. Preguntas. ¿Nadie? ¿Todo está bien? ¿Están conmigo? Yo lo tengo claro, pastor. Estamos viendo entonces los mediadores de la presencia del Señor. Y que les estoy diciendo. Les estoy diciendo que los mediadores de la presencia del Señor son individuos o instituciones o elementos en Israel que vienen a representar como en cierta manera parte del carácter de Dios y su relación con el ser humano, en cierta manera, ¿ya? Entonces, ese es como el asunto ahí. Muy bien, si no hay preguntas de los jueces, hablemos un momentico de los reyes. Permítame por favor un momento. Vamos a trabajar el concepto de los reyes. Hablemos un momentico de los reyes. El término para rey en el hebreo es el término melech. Entonces, hoy hemos trabajado el término nazir, nazareos, el término shoftim, jueces, y el término melech, el término rey, y hemos estado hablando de algunas de esas instituciones en Israel. Ahora, en Israel, la monarquía, cuidado con esto, es una institución religiosa. ¿Religiosa en qué sentido? De hecho, los reyes sí podían ejercer algunos casos, algunas actividades que le correspondían al sacerdote. Por ejemplo, nosotros podemos ver a David con el efod, que eso era una prenda de los sacerdotes. O lo podemos ver también danzando y en mucha relación con los sacerdotes. El rey no es una institución tal cual como los sacerdotes, donde el momento principal o su rol principal es el culto, no. Pero sí es una institución religiosa y cuidado, sobre todo es una institución religiosa porque el rey está bajo la tutela de la ley del Señor. De ninguna manera el rey puede sobrepasar la ley del Señor. Tiene que estar sujeto a ella. Por ejemplo, los reyes de Babilonia o los reyes de Egipto, ellos sí cambiaban las leyes como ellos querían, a propósito, a conveniencia de ellos. Mientras que el rey en Israel, un momento, no puede cambiar la ley porque la ley dice que, y usted no es nadie para cambiar la ley. Entonces, el rey en Israel es una institución religiosa, tiene que ver y tiene que estar como en mucha conexión con el sacerdote, ¿cierto? Pero esa conexión con el sacerdote fue, en la mayoría de los casos, fue malsana.
¿Por qué razón? Porque el rey se da cuenta de que el sacerdote tiene un poder muy grande. Mire, es que el discurso más poderoso que hay es el discurso, no es el discurso político, es el discurso religioso. El rey se da cuenta que el sacerdote tiene la posibilidad de tener a todo el pueblo reunido varias veces a la semana y que ese rey le puede decir una cantidad de ese sacerdote le puede decir una cantidad de cosas al pueblo en nombre de Dios y que el pueblo va a obedecer porque es la voz de Dios a través de él. El rey se da cuenta de eso y entonces dice, yo tengo que tener al sacerdote de mi lado. Y entonces va y le dice al sacerdote, uy, sacerdote, ¿y cuánto es que calza usted? ¿Y dónde es que vive usted? Ah, yo tengo por ahí una ropita que le mandé a hacer, ¿yo? Y empieza a darle casas, ropa, alimentos, amistad, y hace que el sacerdote se le venda, ¿ya? Y por lo tanto, el sacerdote empieza a hacer lo que el rey le diga que haga. Y eso es bastante grave. Por eso hay un maridaje ahí entre rey y sacerdote, el poder político y el poder religioso fusionados en uno solo. Esa es la mayor bomba en cuanto a poder que hay. Eso es lo que se ha pretendido hacer durante toda la historia y lo que se pretende hacer, por ejemplo, en Colombia. Esos famosos pastores que se lanzan dizque a la política y muchos de ellos dicen, no, es que yo realmente no es que quiera, pero es que Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró en un sueño, carreta. Eso es falso. Eso no es correcto. La Biblia nos ha mostrado y la historia nos ha mostrado que cuando se unen el poder político y el poder religioso, eso es un veneno que tiene muchísimo poder, pero que siempre termina en detrimento la iglesia, la institución religiosa y el pueblo de Dios, porque el rey siempre va a llevarlas de ganar. O sea, es decir, el rey influencia al pueblo y utiliza al pueblo como influencia para llevar a cabo su programa de gobierno. No le interesa tanto lo que el sacerdote quiera hacer o no. Hágalo. Si hay un sacerdote que quiere influenciar en la política, ahí sí hay problemas. Eran los sacerdotes los que querían incursionar en política. Pero al rey no le interesa incursionar en religión, solo le interesa utilizar al sacerdote para llevar adelante sus programas de gobierno. Entonces, en el día de reposo, el pueblo va al templo y entonces ahí está esperándole el discurso que el rey y el sacerdote ya han fusionado entre ellos dos. Entonces el rey le dice al sacerdote, mijo, necesito, por ejemplo, construir el estanque de tal, pero necesitamos más impuestos. Entonces necesito que usted en el discurso del sábado le diga al pueblo que esa es la voluntad del Señor. Entonces el sacerdote en el culto el sábado, en el día de reposo, le dice al pueblo, Dios me dijo qué. Y le lanza todo el programa de gobierno del rey, pero se lo lanza como diciendo, es Dios el que lo ha colocado. No solamente colocó al rey, sino que también su programa de gobierno. Entonces, cuando a la gente le dicen, Dios me dijo que, ahí no hay nada que hacer. La gente que no tiene, digamos, una mentalidad crítica dice, no, pues si Dios dijo que, si Dios dijo que lo va a poner porque es que Él es el que va a cumplir y va a solucionar muchos problemas del mundo, pues ¿qué hacemos? Hay que apoyarlo. Falso. Es falsa la idea de que Dios va a traer su reino y que por lo tanto nosotros tenemos que tomar posesión de los cargos gubernamentales. Ahora, si hay un cristiano, un líder que se quiera lanzar a la política, allá él. Pero lo que sí no es correcto es que una persona que ha sido pastor se lance a la política utilizando a la iglesia como trampolín para eso. Eso no es correcto.
Hay serios problemas éticos con ese personaje ahí. Si ese personaje descubrió que su verdadera vocación es ser político, hágale, pero tiene que dejar la iglesia. No puede utilizar la iglesia como trampolín para eso. ¿Ya? Hay un pasaje que es muy diciente en la relación entre los reyes y los sacerdotes. Ese es el pasaje de Amós, leámoslo. Capítulo 7. Amós capítulo 7, del versículo 10 al 17, es un texto muy interesante. Mire lo que está pasando. Entonces, el sacerdote Amasías, ojo, el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós. Jeroboam morirá a espada, Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá. Cuidado, pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Aquí hay un asunto muy importante. ¿Cómo se llamaba el rey? Jeroboam. A ese rey lo conocemos como Jeroboam II. Y Jeroboam II y el sumo sacerdote del templo más importante del norte, que es Betel, eran parcerísimos, amigos íntimos. Pero era una amistad dañina para el pueblo de Israel. Y frente a eso, el Señor le dice que no está de acuerdo, con esa situación. Y levanta a un profeta. El Señor levanta a los profetas para contrarrestar ese maridaje entre política y religión, representado entre el rey y el sacerdote. Entonces el Señor levanta al profeta para decirle: mi hijo, tiene que hacerle frente a ese poder ahí. ¿Ya? Y aquí Amós se levanta a hacerle frente a ese poder. Pero curiosamente, el que se levanta en contra de Amós es el sacerdote, debiendo ser el que más apoyara al profeta. Pero él no decide apoyar al profeta, sino que decide apoyar al rey Jeroboam II. Y mire, bastante curioso. ¿Qué significa Betel? Betel significa casa del Dios él. Pero curiosamente, mire lo que le dice Amasías a Amós: no profetices más en Betel, porque esto es santuario del rey. Esto es santuario del rey. En otras palabras, le está diciendo: bueno, Betel significa casa de Dios, pero esto ya no es casa de Dios. Aquí ya no se hace lo que Dios dice. Aquí se hace lo que el rey dice. Esto es casa del rey y santuario del reino. Fíjense, era tanto lo que había perdido el rey, o más bien el sacerdote, a favor del rey y en contra de Dios y en contra de los profetas del Señor. Entonces, bastante fuerte ese asunto. La palabra que Dios le da a este sacerdote, Amasías, por parte de Amós, es muy fuerte. Es muy fuerte. Mire lo que le dice. Ahora pues, versículo 16, estoy en Amós 7:16. Ahora pues, oye palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho el Señor: tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes. Tú morirás en tierra inmunda, Israel será llevado en cautiverio lejos de su tierra. Todo eso es una palabra que el Señor le da a Amasías a través del profeta Amós, porque no quiere llevar adelante su propósito. ¿Listo? Grosso modo, eso es lo que está pasando entre reyes, sacerdotes y profetas. Pero cuidado,
El rey en Israel se cree que tiene un poder divino con el cual ha sido dotado. Pero eso se da sobre todo en las demás culturas, Egipto, Mesopotamia, por ejemplo, Babilonia, ya donde los reyes se considera que son dioses encarnados o se les atribuye cierto halo de divinidad. Por ejemplo, en Egipto el faraón se cree que es el encargado de los fenómenos atmosféricos. Imagínense, en Egipto se cree que el faraón es el que controla la lluvia, el viento, la fertilidad de la tierra, de los animales y todo ese asunto. En Babilonia, el rey también se considera que tiene poderes divinos, que son dioses encarnados. En Asiria. En Israel se le negó constantemente la afiliación divina al rey, aunque sí tiene un concepto muy interesante. Mire lo que dice en el capítulo 2 del libro de Salmos. Salmos capítulo 2. Aunque en Israel el rey jamás se consideró alguien divino, pero sí tiene como cierta tendencia a eso. Salmo capítulo 2. ¿Por qué se amotinan los pueblos? Este Salmo capítulo 2 es un salmo de aquellos que se llama los salmos de entronización del rey. Este era un salmo que se leía y se recordaba cada vez que un rey era coronado como rey. Y mire lo que se le dice a ese rey. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor, perdóneme por favor, discúlpeme. El Señor se reirá de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Cuidado, mire lo que dice el versículo 7. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sean prudentes, admitan amonestación jueces de la tierra, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. En este pasaje se cree que cuando el sacerdote unge al rey, Dios adopta como hijo suyo al rey. Lo adopta. Y ese rey pasa a ser hijo de Dios. Por eso dice acá: yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, cuando empezaba a ser rey, es como si Dios lo hubiese engendrado como hijo de él. Y termina siendo como una especie digamos, de afiliado divino. Pero lo que sí no se pretendió en Israel es que el rey fuera algo así como una divinidad encarnada. No. Mientras que en otros pueblos sí. ¿Ya? El rey debía ejercer era un poder guerrero. Por ejemplo, en Babilonia los reyes exigen adoración. La adoración que se le da a los dioses la exigían los reyes. Incluso prefieren mejor el título de sacerdote al título de rey. En Siria, los reyes más bien prefieren resaltar un poder militar. Y en todos esos lugares, el soberano, es decir, el rey, es hijo de los dioses y está absolutamente por encima de todos los funcionarios religiosos. De acá, yo estoy hablando de Siria, de Babilonia, de Egipto, de la Mesopotamia. El rey en esos lugares va a aparecer como quien tiene depositado en sí un poder divino
que es un poder eficaz, misterioso. ¿Listo? En Babilonia el rey es incorporado al culto como representante de la divinidad. En Egipto el rey es encarnación de la divinidad. En Egipto el faraón es el que transmite al pueblo las fuerzas divinas y mantiene el orden cósmico. Por eso era que no era tan fácil para el faraón dejar ir al pueblo de Israel, porque eso significaría que el Dios de Israel es más poderoso que él, y eso era imposible. Se creía que Egipto, por ser la potencia que era, los mayores poderes los ostentaba el faraón, y por lo tanto era algo muy complicado para él trabajar en esa perspectiva. ¿Listo? En Israel la monarquía va a surgir con base en 3 elementos, y esto es muy importante. Con un primer elemento que es la imitación. Queremos ser como los demás pueblos de la tierra. Por otro lado, la amenaza. Israel no tenía un caudillo lo suficientemente fuerte y carismático que les ayudara a vencer. No lo tenía. Y por lo tanto, ellos tenían que mirar a ver qué hacen en la guerra. Ellos decían, somos muy fácilmente presa de nuestros enemigos. Tenemos que unificarnos, tenemos que tener un líder que nos saque a la guerra y nos vuelva a traer en victoria. Ese es el segundo elemento por el cual se instauró la monarquía en Israel. Y el tercero, ojo con esto porque son muy importantes, imitación, amenaza, y el tercero, protección. ¿Protección de quiénes? De las familias burgueses. Las familias burgueses sabían que al ellos colocar una institución monárquica, ellos iban a ser muy bien representados y que sus intereses iban a ser favorecidos. Y por lo tanto dice, queremos un rey, queremos un rey. Y finalmente termina entonces colocándose un rey en Israel. ¿Con base en qué? Con base en esos 3 elementos. Preguntas hasta el momento, muchachos. Pastor, ¿la corrupción sacerdote-rey sucedió en toda la época monárquica o fue puntual en algunos reyes? No, eso sucedió con todos, tristemente. Es que le cuento que no hubo, un sacerdote que haya dicho, que se diga de él, este sacerdote sí fue definitivamente una persona muy radical. Es que el sacerdocio nació corrompido y el sacerdocio siempre pretendió tomar poderes y tomar bondades que no le correspondían a él. Y por lo tanto fue bastante lamentable lo que pasó. Realmente no hay un sacerdote que haya sido, este tipo fue correcto. Ahora, había varias estirpes sacerdotales, ya, no había una sola. Estaban los sacerdotes de Nod, los sacerdotes de Abiatar, en fin. Pero siempre hubo como ese maridaje y siempre fue en detrimento de Dios y su obra. Muy bien. Preguntas. Y o sea que ese salmo 2 fue como puesto ahí como a conveniencia. ¿Se podría decir que eso no fue como inspirado por Dios? Sí, sí es inspirado, pero estaba cumpliendo con unos propósitos, digamos, para los cuales se establecían tanto los reyes, y que se necesitaba como que se les diera un espaldarazo divino, es decir, como que dijeran, Dios ha avalado este proceso del rey, y lo está avalando de tal manera que le dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Ya? Entonces, obviamente es un texto de mucha conveniencia, claro que sí, pero como estamos hablando de las mediaciones de Dios, los mediadores de Dios, entonces a partir de este concepto de los profetas, el Señor también, de los reyes, el Señor también obra en Israel, porque finalmente el Señor termina también siendo rey, sacerdote, profeta, y de todas maneras el reino de Dios es un reino político. O sea, eso no podemos desconocerlo. Pero el hecho de que el reino de Dios tenga una dimensión política
no significa que sea la política que se maneja en la actualidad. Es una política diferente, porque en la actualidad lo que hay es politiquería, no política, porque política es el arte de gobernar y gobernar bien. Entonces, hay que tener en cuenta como esas grandes divisiones. ¿Listo? Muy bien. No alcanzamos a terminar esta conferencia del rey, la terminamos la próxima clase, pero les motivo entonces para que trabajemos. Ojalá, si usted se pudiera hacer esa lectura, se vea bastante agradable, pero bueno, eso ya depende de usted. Bien, por ahora estamos en contacto, el Señor les bendiga y que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Hablamos hoy de los nazareos, de los jueces y empezamos a hablar de los reyes. El Señor les bendiga. Amén. Luego a todos, bendiciones. Luego.